Ok. Entonces hoy día es Día del Señor, es abril 7 del 2019. Entonces hoy día vamos a empezar. Como dice las Escrituras, este es el día que el Señor ha hecho, nos vamos a gozar y alegrar en Él. Eso es algo que todas las criaturas de la creación, la redundancia, am, deben hacer. Es un deber por amor a la magnificencia de nuestro Creador, de que el primer día de la semana, que es su día, reunirnos todos y darle gracias por todos los beneficios que nos da. Y también porque la Biblia lo dice, él mismo lo ha prescrito. Desde el principio los cristianos se reunían el primer día de la semana, que es hoy, para compartir en comunión, en coinonía, un solo sentir, en un solo corazón, y dar gracias a Dios, escuchar su palabra y darle alabanzas. Entonces, hoy día vamos a escuchar la palabra de Dios y durante todo el día, después del sermón, uh, ocúpese en aquello que es para la gloria de Dios, para su propio crecimiento espiritual. Las circunstancias nos tienden a ahogar y, como dije la otra vez, creo que fue el viernes o la semana pasada, no le dé el tiempo que le sobra a Dios, porque todo el tiempo es de Él. ¿Entiendes? No es que, no tengo tiempo, más tarde voy a hacer 5 minutos. No, todo el tiempo es de Él. Hay que darle la preeminencia, es lo que dice la Escritura, desde cuando leemos desde Génesis hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Todo es para Él. Hoy, en este momento, vamos a darle tal vez alrededor de una hora a través de este milagro de la Internet para escuchar su palabra, para meditar, reflexionar, aprender y tomar aquello para nuestra propia edificación espiritual. No hay otra forma. No hay otra forma. Y lo más grandioso de todo esto es que en medio de todas las circunstancias, Dios se manifiesta de una forma increíble. Deje toda ira, despójese de toda angustia, despójese de todo temor, despójese de toda rencilla, resentimiento, odio, despójese de toda envidia y vístase en el nuevo hombre que es según la creación en Cristo, que es en humildad, mansedumbre, templanza, benignidad, que es lo que somos llamados a hacer. Porque eso no solamente le trae refrigerio a su espíritu, sino también le da sanidad mental, sanidad emocional. No hay otra forma. Las pastillas no le van a dar, le van a calmar tal vez 1 hora, 2 horas. Pero la sanidad del espíritu, cuando hay paz, eso dura. Y eso es así. Entonces, empecemos de la forma correcta. Vamos entonces a empezar hoy día y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que en esta mañana tu presencia esté con nosotros por fe y ayúdanos a estar receptivos a tu palabra. Saca toda preocupación, cosa que nos pueda obstaculizar, ser un estorbo en nuestra mente para no escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer entonces la confesión. Voy a poner ahí para leer. Dice así: confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad del hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, la hablaron conforme dice el apóstol Pedro. Después, Dios, por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos, los profetas y apóstoles,
consignar por escrito su palabra revelada, y él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santos y divinas escrituras. Y es cierto, santo porque no está manchado por la mentalidad del hombre, divina porque procede de Dios. Entonces es muy importante que eso tengamos en mente de esta confesión. Prácticamente es lo que se va a hablar hoy. Parte de eso, Pablo inclusive lo menciona, y es muy importante que tengamos en mente. Recuerde, crecimiento espiritual personal es el estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma. Si usted alguna vez se pregunta por qué tal persona que se llama cristiano realmente está como está, bueno, no come, no come, no come lo que su espíritu debe comer. Y es una tragedia. Así que eso es. Muy bien. Ahora vamos a abrir la Biblia en el Salmo 43. Salmo 43. Vamos a leer estos textos. Salmo 43. Dice así: la santa y bendita palabra de Dios. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios. Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Bendita palabra de Dios. Ahora, yo no sé si usted lee bien, pero fíjese lo que dice en el versículo 5. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Sabe lo que significa eso? Abatir es angustia. Abatir es depresión emocional. No dormir en las noches porque le preocupa el dinero, no tiene para comer al día siguiente, porque le preocupa problemas en la familia, en el trabajo, porque le preocupa su propia vida y dice: yo no sé por qué vivo. No duerme, no tiene paz interior. Se pueden tomar pastillas o no, no va a cambiar nada. Millones de personas, incluyendo cristianos, sufren de eso. Depresión, angustia, ansiedad. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Es una reflexión retrospectiva, introspectiva. Una reflexión en donde el salmista sabe de su condición emocional y mental. Es una tortura no poder dormir. Dice: te turbas. Estar turbado significa estar en ansiedad. No hay paz mental. No hay paz mental. Ahora, eso ataca a cristianos y no cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no es cristiano? Porque el no cristiano le va a decir: bueno, tú tienes a tu Dios y estás peor que mí. O tu Dios no existe, o tú no crees en tu Dios. ¿Qué le va a responder usted? Cristianos o no cristianos pasan lo mismo en esta vida. Las mismas aflicciones, tenemos que trabajar, nos afecta. Pero fíjese lo que dice el versículo 5, reflexiona. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Y esa respuesta retórica se contesta luego y dice: espera en Dios la solución, pues he de alabarle otra vez. Fíjese, dos cosas. Espera en Dios, que significa confiar en Dios, sus promesas.
porque he de alabarle. Y es interesante porque si usted ha experimentado eso, o experimenta ahorita mientras yo estoy hablando, o conoce a alguien que está así, cristiano, los no cristianos, bueno, sabemos, pero cristiano, que se llama cristiano, lo menos que puede hacer cuando está angustiado, en depresión, es alabarle a Dios. Lo menos. No lo hace, porque está tan angustiado que no siente ganas de nada. Dice, lo voy a hacer cuando me pase. Pues nunca se le va a pasar. Nunca le va a alabar. Y es en la alabanza donde está la fortaleza del Señor. ¿Se acuerdan el texto? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Dando a entender que la alabanza del Señor, nuestra fortaleza. Entonces, si usted, hermano, porque tiene un familiar enfermo, no puede dormir, bueno, usted no le ayuda al familiar, porque usted le está diciendo al familiar que no haya esperanza, que el Dios de usted es un Dios de papel. Las oraciones no le van a ayudar. Usted tiene que fortalecer el hombre interior por la fe en Jesucristo leyendo su palabra. No hay otro, hermano. Por eso usted dejó de ser católico, ¿no? Porque quería saber la palabra de verdad. Bueno, está la Biblia. No puede seguir así. Y dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Está la solución. A la depresión está la solución, a la angustia, a la ansiedad, que es lo que trae como consecuencias problemas internos graves, y uno de esos son presión arterial alta, diabetes y todo lo demás. Entonces, lo que empieza por una situación emocional se torna en algo físico, teniendo su raíz espiritual. Vamos a orar para ya pasar a la exposición de la palabra de Dios. Esto solamente fue una reflexión en base a lo que hemos leído. Oremos, Padre Celestial, Señor, que en este momento que vamos a pasar, danos la capacidad de poder concentrarnos en tu palabra, no distraernos, que nada, Señor, nos distraiga o nos saque de foco de entender tu palabra. Perdona nuestra incredulidad y terquedad, pero ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos a escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir las escrituras en Romanos capítulo 3. Muy bien, Romanos capítulo 3. Hoy es un tema muy bueno. Romanos capítulo 3 tiene como tema la manifestación de la justicia de Dios. Vamos a leer 3 del 21 al 26. La manifestación de la justicia de Dios. Romanos 3, 21 al 26. Y dice así la palabra de Dios, pero ahora, aparte de la ley, la justicia ha sido manifestada de Dios, ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él
que justifique al que tiene la fe en Jesús. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, entonces mantengan la Biblia abierta a los hermanos, personas que están uniéndose. Este tema es muy importante. Este tema me llevaría tal vez unas 3 horas, honestamente. Mucha terminología teológica, mucha terminología jurídica, mucha terminología legal. Por eso que muchos no entienden las escrituras. Por eso digo, no lean las escrituras, estudian las escrituras. ¿Me entiende? Ah, este es un tema central. Aquí está el famoso pasaje de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un pasaje que yo lo aprendí desde muy pequeñito, todavía está en mi mente, porque todos pecaron y estamos destituidos o alejados de la gloria de Dios. ¿No? Es un pasaje que nos hacían memorizar. Pero memorizar está bien. Pero el problema está en que a veces no entendemos la magnitud de lo que memorizamos. Y esto es algo también para los que están escuchando. Cuando lo pongan el video, abran su Biblia, vamos a tratar y vamos a desmenuzar. Vamos a usar el bisturí del cirujano y vamos a estar abriendo todos los tejidos y encontrar dentro lo que es realmente la verdad, lo que es aquello que es verdadero, no lo superficial, sino lo que está dentro, lo que produce y hace que las cosas trabajen de la forma que tienen que trabajar, y si hay algo que no trabaja, entonces vamos a verlo también ahí. Entonces, este capítulo 3, ¿cuál es el contexto de este capítulo? Bueno, el capítulo 21, versículo 21 dice, pero ahora. ¿Por qué dice pero ahora? ¿No? El pero es un adverbio que está junto con una conjunción, la cual conecta lo anterior como contraste de lo dicho anteriormente para pasar a la parte importante del Evangelio, ¿no? El adverbio es ahora. Ahora, muy importante porque muchos dicen, ¿a qué se refiere Pablo ahora? Bueno, ahora significa tiempo, pero no solamente significa tiempo, también significa evento. Dos cosas importantes, tiempo y evento. Por eso dice, pero ahora. La conjunción de contraste, pero, nos indica que lo que dijo anteriormente es la introducción a lo que hice después, porque lo que va a decir a partir de ese momento, en cierta medida, es una contraposición a lo que dijo antes. ¿Qué es lo que dijo antes? Bueno, lo que dijo antes, por ejemplo, 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. ¿Por qué dice para que toda boca se calle? Porque primero recuerde que habló de los gentiles que están bajo la ira de Dios, luego dice a los que están bajo la ley, los que están bajo la ley son los judíos, los prosélitos judíos, entonces tanto judíos, tanto gentiles, toda boca se calle y todo el mundo, la raza humana, se ha hecho responsable ante Dios. Nadie va a decir, Señor, mira, tú me excluiste, yo no soy parte de tu plan, por lo tanto, yo no soy responsable para darte una explicación de lo que me pides. Pablo dice, falso, falso. Ya hemos demostrado que todos son responsables ante Dios, porque por las obras de la ley, judío, ningún ser humano será justificado. No porque las obras de la ley no puedan, sino porque somos nosotros, el ser humano, estamos corruptos, somos imperfectos, somos limitados, no tenemos la capacidad moral y espiritual de poder cumplir los 10 mandamientos. Pues por medio de la ley, al tratar de hacer la ley, que viene el conocimiento del pecado. Cuando tratamos de cumplir la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. A eso se refiere. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces Pablo cambia y dice en el versículo 21, pero ahora, ¿se dan cuenta de la conjunción de contraste? Pero, y viene entonces el adverbio, ahora, este tiempo. Ahora, la pregunta es interesante. Dice, ¿por qué dice ahora? ¿A qué se refiere ahora? ¿Cuál es el tiempo que Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Bueno, lo que Pablo está tratando de decir es que en este tiempo de la gracia, del nuevo pacto, en este tiempo de la gracia, del nuevo pacto, ahí está. Y ahí va a decir lo que sucede en este nuevo ahora. El ahora es el tiempo del nuevo pacto. Entonces, bien importante que los adverbios, cuando Pablo dice algo, entonces no solamente está escribiendo algo porque quiere escribir. Es una persona que siempre usa conjunciones. Eso lo he repetido desde hace 3 años que empezamos a estudiar la carta de Pablo. Pablo usa las conjunciones en todos sus empleos y funciones. En este caso, estas conjunciones de contraste, pero vamos a ver más adelante que van a usar otras conjunciones de explicación, de expansión, de complementación.
Y es muy importante porque todo esto, lo que Pablo nos va a estar diciendo, es tratando de entender lo que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este momento? Pablo, bueno, vemos que empieza el versículo 21 con un adverbio, ¿no? Junta con la conjunción, lo cual es una, conecta lo que dice en el versículo anterior con lo que va a decir ahora. El adverbio ahora entonces apunta a la nueva era del pacto, del nuevo pacto, el pacto de gracia, la cual se inaugura en Cristo Jesús. Es decir, ya no vivimos bajo el antiguo pacto de la ley, es lo que está diciendo, pero bajo la gracia de Dios. Ahora, muy importante, cuando se dice el nuevo pacto, el pacto de gracia, no quiere decir que antes no vivían, porque durante la historia de la salvación, todos fueron salvos por gracia. Nadie fue salvado por la ley. Lo que aquí se está diciendo es que cuando viene Jesucristo, porque él tuvo que nacer, vino justamente para cumplir el plan de Dios que fue profetizado por los profetas. Aquí lo va a decir, Pablo lo va a decir aquí, ¿no? Ah, Esto es muy importante que tengamos en mente. Luego dice, sin la mediación de la ley, ¿no? Dice sin la mediación de la ley, porque dice aparte de la ley, aparte de la ley. Hay un paréntesis, ¿no? Hay un paréntesis. Estamos leyendo la Valera y la Biblia de las Américas. Dice, aparte de la ley, ¿no? Que es sin la mediación de la ley. Ahora, la preposición que se traduce como aparte de la ley tiene que ver con algo separado, ¿no? Algo que se separó, algo que se apartó de algo, ¿no? Por eso Pablo pone primero aparte de la ley, entre comillas, perdón, en dos comas, ¿no? En este caso, el objeto del cual se separa la ley. No que la ley sea irrelevante, sino que las obras de la ley, o haciendo las obras de la ley, nadie será justificado. Y recuerde, ¿por qué nadie será justificado? Que dice el versículo 20, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Fíjese. Entonces, cuando Pablo dice, pero ahora parte de la ley, coma, está diciendo lo que viene después, lo que va a decir Pablo, está separado de lo que de la ley, en realidad, Pablo dice. Porque no está, no tiene que ver con la ley. ¿Qué es lo que no tiene que ver con la ley? Ahí dice la justicia de Dios. Ahora, bien interesante, porque uno puede decir, bueno, pero justicia no es algo judicial, la ley no es algo legal, no está. Sí, exactamente, pero Pablo le explica por qué. Versículo 20, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No es que Pablo está haciendo que la ley sea relevante o no sirva, porque el tema de Pablo en todo hasta este momento es la justificación por la fe. Entonces, Pablo está diciendo y demostrando que si tú quieres ser justificado por la ley, no vas a ser justificado por la ley. Te vas a dar cuenta que eres pecador y estás bajo la ira de Dios. Estás bajo la ira de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, si la ley, cumpliendo la ley, me, me condena porque me va a hacer ver pecador, la pregunta que viene y se desprende es, ¿cómo entonces voy a ser justificado ante el Dios de la creación? ¿Qué voy a hacer si mis obras no me ayudan? Al contrario, me dicen que soy pecador. ¿Cómo yo voy a justificarme ante Dios? Bueno, Pablo lo está diciendo en este momento. Dice, sin la mediación de la ley, se ha manifestado. No, se ha manifestado. Dice, la América dice ha sido manifestado. La Valera dice se ha manifestado. Ahora, la palabra manifestado, vamos a ver. La palabra manifestado es un verbo que indica algo que se ha hecho visible, algo que se ha hecho visible. O sea, estaba oculto. Es como la palabra griego apocalipsis. Apocalipsis, que se traduce como
revelación y se translitera en español como Apocalipsis, ¿no? Es griego. Apocalipsis significa algo que estaba cubierto por una cortina, oculto, nadie mira, nadie sabía lo que estaba detrás, y cuando abren la cortina se hace visible a todos. Eso significa Apocalipsis. Se translitera como Apocalipsis. Significa revelación ante todo. Bueno, esta es otra palabra. La palabra cuando dice se ha manifestado, es otra palabra griega que significa lo mismo, ¿no? Significa algo que se ha hecho visible literalmente a la vista de todos. Todos lo han mirado. Nadie sabía que existía, pero ahora se ha hecho visible, ¿no? Es decir, se ha dado a conocer. Entonces, Pablo usa este verbo en otras partes de la escritura también, y aquí esta palabra que utiliza, se ha manifestado, se ha hecho conocer, está en relación a la justicia de Dios. La pregunta es, ¿qué se ha manifestado? ¿Qué se ha dado a conocer? ¿Qué es eso que Pablo dice que se ha dado a conocer sin que o aparte de la ley, separado de la ley? ¿Qué es eso que se ha dado a conocer? Bueno, ahí está, la justicia de Dios. Esta frase es una frase teológica, es una frase que tiene su connotación legal, pero que se relaciona con Dios. Dice, esta frase implica por el genitivo es de Dios, o sea, es justicia, pero es justicia de Dios. No es la justicia del emperador romano, no es la justicia de los griegos, no es la justicia propia, no es la justicia humana, es la justicia de Dios, o sea, es una justicia divina. La justicia divina, según Pablo, se ha dado a conocer muy separado de la ley. Escucha bien lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y habla de que esta justicia procede de Dios, es la justicia que se ha dado a conocer. Dice, la justicia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer. Esta justicia es la que dan testimonio la ley y los profetas. Ahora, el verbo testimonio que Pablo usa o que lo traducen en el idioma español, ya hemos visto de que uh, ha sido escrito en griego, lo traduce en español, la Reina Valera dice testificada, las Américas dice atestiguada, es lo mismo, ¿no? En el español testificar o atestiguar viene de la misma raíz. Um, la palabra testificar en griego significa dar evidencia de algo que se está hablando. Pablo está hablando del Evangelio. Entonces Pablo está proveyendo evidencia y dice, conlleva la idea de una buena reputación. ¿Entiende? O sea, mire, la idea aquí Pablo está poniendo la idea de estar con el juez. Cuando uno, inclusive hasta ahora es así, si usted se presenta al juez, esto es verdad en todas partes, en el Imperio Romano ahora, y usted presenta evidencia. Hay dos cosas que tienen en cuenta el juez y los abogados defensores. Es la reputación de la persona que está dando la evidencia. Eso es así. Eso es tan cierto que cuando alguien presenta una evidencia, lo primero que hacen los abogados defensores es atacar no la evidencia, sino la reputación de la persona que está presentando la evidencia. Porque una vez que atacan la reputación de la persona y dicen, esta persona no es confiable, ¿qué cree que le va a pasar? El testimonio que presenta no es confiable. Puede ser confiable, pero porque la persona tiene mala reputación no lo toman en cuenta. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra en el griego, que dice testificada, o que da testimonio, o atestiguada, está teniendo en cuenta dos cosas principalmente. Una, que la evidencia que está presentando, ¿no?, es válida, es relevante, pero también número dos, que esa misma evidencia y los que presentan la evidencia
son de buena reputación y confiables. ¿Entiende? Entonces, si se demuestra que la ley y los profetas no tienen buena reputación, el testimonio que ellos dan de la justicia de Dios no va a ser creído. Tiene que entender eso, tiene que escribir eso. Cuando Pablo utiliza en todo el libro de Romanos, todo el libro de Romanos, estas palabras legales de corte, él está haciendo un caso legal. Él está demostrando el evangelio tiene buena reputación, es confiable, es relevante. El evangelio no es una idea humana, viene de Dios. La fuente de origen del evangelio es Dios. Y ese evangelio ha sido atestiguado, testificado, evidenciado por la ley y los profetas, los cuales ambos tienen buena reputación y son confiables. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora entiende por qué cuando nosotros comenzamos a excavar las escrituras, usted crece espiritualmente y en su conocimiento. Ahora entiende por qué otros no crecen, se quedan enanos por toda su vida. Porque el estudiar las escrituras nos ayuda a entender esto. Pablo lo está diciendo, está centrando las bases en esa palabra testiguar. Todo el edificio de su carta, porque si los testigos de su mensaje no son creíbles, todo se va abajo, hermano. Todo se va abajo. La justicia de Dios, dice Pablo, ha sido atestiguado, ¿no? Ahí dice, ¿dónde está? En el versículo 22. Por la ley y los profetas. Ha sido atestiguado. Cuando se dice la ley, está hablando de la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando dice más arribita, aparte de la ley? Cuando dice aparte de la ley, se está hablando de las obras de la ley, y cuando dice testificada por la ley, está hablando no de las obras de la ley, sino de los mandamientos de la ley. Dos cosas diferentes. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué Pablo no hace esa distinción de una forma explícita? Porque la gente, como dije la semana pasada, que leía esa carta, número uno, hablaba su mismo lenguaje. Número dos, conocía el contexto que Pablo estaba hablando. Y por lo tanto, Pablo no tenía que ir en especificaciones porque ellos sabían lo que estaba hablando Pablo. Usted, por ejemplo, en su región donde vive, cuando usted habla su lenguaje, su dialecto, lo hace en un contexto que todos van a entender. Usted no necesita explicarle lo que quiere decir porque ellos entienden lo que habla. Pero si un extranjero va y escucha, va a decir, ¿y de qué está hablando? Entonces recién usted va a decir, bueno, esto significa esto. Algo así. Pablo no necesitaba explicar ciertas cosas. A veces lo hacía, pero la mayoría del caso no, porque su audiencia entendía lo que estaba hablando. Entonces, la justicia de Dios viene de dos fuentes, atestiguada de dos fuentes de buena reputación: la ley de Moisés, o de Dios que le dio a Moisés, y los profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Miqueas y todos los demás. Son fuentes confiables en las cuales se fundamenta
el Evangelio. Pablo mismo lo dice en la carta a los Efesios, fundamentados en los apóstoles y profetas. Juan mismo dice en su carta a las 7 iglesias, a la ley y al testimonio. O sea, nuestra fe cristiana, la está diciendo Pablo, está fundamentada en algo legal y confiable y fuerte. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, de la justicia de Dios, es como entrar a una corte y presentar las evidencias. Bueno, la evidencia de que la justicia de Dios es verdad es porque está testificada de Dios. Pues esto. Vaya. Pero también por los profetas que lo hablaron. O sea, las bases son fuertes, son confiables. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Entonces, dice, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha dado a conocer la justicia de Dios. Esta justicia ha sido revelada, atestiguada por dos fuentes reputables, como es la ley misma de Dios y los profetas. Esta justicia de Dios, dice el versículo 22, pasamos al versículo 22, fíjese lo que dice, ¿no? Es decir, dice las Américas, la justicia de Dios empieza a decir la Reina Valera. Ahora, bien interesante porque uno dice, pero ¿por qué dicen cosas diferentes? ¿No? ¿Por qué una empieza diferente? Bueno, porque uh, en realidad el original empieza con el sustantivo la justicia de Dios. Ahora, aquí también hay algo que ninguno de los dos dice, es que en el original aparece la conjunción ahora. La conjunción ahora implica, no, la justicia de Dios tiene que decir así literalmente, la justicia de Dios ahora. La justicia de Dios ahora. En la versión de las Américas ponen es decir, en realidad no es decir, no dice es decir, eso lo agregaron para dar a conocer, para dar mejor a entender al que lee. En la de las en la Reina Valera dice la justicia de Dios por medio de la fe, pero se olvidaron de ambas de agregar la conjunción de tiempo que es ahora, o sea, debería decir ahora, debería decir así, la justicia de Dios ahora. La justicia de Dios ahora, la conjunción ahora, en este caso, también apunta al tiempo de la gracia. Ahora, el tiempo de la gracia, el nuevo pacto. No, debería decir la justicia de Dios. Ahora, no, que es la misma justicia que está hablando en los versículos anteriores, del versículo 21, cuando dice la justicia de Dios. Bueno, esta justicia, la razón que dicen también en el versículo, es decir, porque aunque sí, en el griego hay muchas cosas, como por decir, que en este caso empieza con el sustantivo, pero el contexto mismo nos enseña, cuando lee todo el contexto, que está hablando de del mismo pensamiento. Entonces, como está hablando del mismo pensamiento, cuando traducen, agregan palabras que, aunque no cambia el significado, ¿no? Simplemente ayudan a seguir el proceso lógico de lo que se está hablando. En el caso de la Reina Valera, ellos trataron de hacer de acuerdo al original porque empieza la justicia de Dios, pero deberían de haber puesto ahora por medio de la fe en Jesucristo, pero no pusieron. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, eso es cierto. Es decir, en las Américas, cuando dice es decir, eso no está en el original. Yo creo que lo sustituyeron cuando la palabra ahora. La justicia, si es así, entonces tiene sentido. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay otra cosa muy importante. Esa justicia de Dios ya hemos visto que se refiere justamente a lo que viene de Dios, la justicia que viene de Dios. Dice, mediante, no, es la proposición de a través.
Pablo utiliza la proposición a través, la justicia de Dios a través. Suena un poco fuera de lugar en el español, porque si lo queremos poner en nuestro idioma, en el orden como está, debería de haberse dicho, la justicia de Dios viene a través, pero no dice viene. Algunas versiones dicen llega mediante o llega a través, pero la palabra llegar o venir tampoco está, porque se sobreentiende. Por eso que en ese sentido la Reina Valera y la de las Américas no dicen, por ejemplo, la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, no utilizan viene, y la Reina Valera dice la justicia de Dios viene por tampoco utiliza viene o llega. Y es correcto, así está como está, porque dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces suena un poco como que algo, como que falta algo ahí. Falta una conexión entre la justicia de Dios y por medio de Jesucristo. Falta, y muchos en algunas versiones dicen la justicia de Dios y agregan viene por medio de la fe en Jesucristo, lo cual tiene más sentido. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y lo ponen porque en el original no está, pero no está porque se sobreentiende que significa justamente eso. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted lee las escrituras y hay partes que usted dice, bueno, no entiendo bien esto, bueno, tal vez es porque lo tradujeron tan literal que la única forma que usted puede entender es viendo todo el contexto de lo que habla la escritura. Y en ese sentido, el contexto nos dice que la justicia de Dios viene, no está la palabra viene, mediante o a través, la preposición o a través de qué? De la fe en Jesucristo. Pero hay otra cosa aquí también. Hay una cosa muy importante. Dice la fe en Jesucristo, la Reina Valera, y las Américas dice la fe en Jesucristo. Fíjese la preposición en. Bueno, déjeme decirle algo. En el original no es la preposición en, es la proposición desde. O sea, debería decir así, esta justicia de Dios a través, desde la fe de Jesucristo, o de la fe mediante la fe de Jesucristo. Ahora, esto ha traído mucho debate entre teólogos porque dicen, bueno, un momento, ¿cómo es posible que Pablo ponga el genitivo y diga la fe de Jesucristo? Porque da a entender a simple lectura que, bueno, ¿acaso la fe de Jesucristo tiene que ver algo aquí? Bueno, hay dos explicaciones. Unos dicen, bueno, se está refiriendo a la fidelidad de Jesucristo, porque la palabra griega pistis, de donde viene la palabra fe, también significa fidelidad. O sea, lo que está tratando de decir Pablo es que por la fidelidad de Jesucristo al plan de Dios, es que nosotros tenemos la justicia de Dios. Pero muchos dicen, bueno, pero es un poco elaborado, es tratar tal vez de poner algo que en realidad la Escritura no dice. Entonces otros dicen, bueno, hay otra explicación, yo creo que es más a tono con lo que está diciendo el contexto, y yo creo que es esa, personalmente. Cuando dice mediante la fe de Jesucristo, está diciendo el origen y el objeto de la fe. El origen y el objeto de la fe. Porque dice mediante la fe, claro, ¿de dónde viene la fe? Número uno, bueno, viene de Dios. Jesucristo es Dios. Entonces está diciendo mediante la fe que viene de Jesucristo. Pero habla del objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Bueno, es Jesucristo. Usted tiene que creer en Jesucristo. Entonces, si eso es lo que Pablo dice, es correcto. Y es correcto, teológicamente correcto, y es correcto desde todo el contexto de la Biblia, que es correcto. Entonces, se lee así. Esta justicia de la que habló en el versículo anterior viene a través o mediante de la fe que proviene de Jesucristo y que también es el objeto de la misma fe, que es Jesucristo. Porque tienes que creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo esa fe viene de Jesucristo. O sea, no es una fe que el hombre la crea, no es una fe que el hombre lo genera, sino que su fuente es Jesucristo, pero también Jesucristo es el objeto de la fe.
O sea, es como Jesús nos da, te doy la fe para que tú creas en mí. Es lo que está diciendo. ¿Bíblicamente es correcto? Sí, porque el hombre muerto en delitos y pecados no puede creer en Dios. La fe es un don de Dios. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don de Dios, es una gracia de Dios, para que nosotros creamos en Él. Así que, si eso es, lo cual yo le entiendo, al contexto, a la evidencia bíblica, entonces estamos perfectamente bien. ¿Correcto? Muy bien. Ahora dice, la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esta es otra cosa también que ha traído mucho debate. ¿Por qué? Porque en el griego, en el original, dice, hacia esta fe que viene de Jesús, es hacia todos aquellos creyentes, ¿no? Es un verbo activo, participio, y cuando dice creyente, está diciendo a los que están creyendo ahora mismo. La palabra creer es activo, lo cual quiere decir no es una fe muerta. El verbo de entender que es un cristiano o una persona que está ejerciendo su fe. Ahora, tiene connotaciones teológicas porque siendo el verbo está en un tiempo, diríamos, presente, pero es participio, suena un poco contradictorio porque si es presente, ¿cómo va a ser participio? Claro, porque la idea de lo que Pablo está diciendo es que los creyentes que han creído en el pasado están creyendo ahora y van a seguir creyendo, lo cual también de ahí se desprende, ¿no? Por implicatura, que la fe viene de Dios y la fe no se pierde. ¿Se dan cuenta cómo el verbo nos da a entender la naturaleza de la fe del cristiano? Presente, pero es participio, lo cual significa que empezó en algún momento, sigue ahora y va a seguir. Qué hermoso, ¿eh? Cuando uno estudia la escritura así. Y dice así, que esa fe, que la justicia, la fe de Jesucristo, y que es en Jesucristo, es para todos aquellos que están creyendo, han creído, creen y creerán. Fíjese. Ahora, ¿qué más dice? Dice, creerán, y claro, ahí hay una coma, y empieza otra paréntesis, ya separado lo que dice ahí. ¿Cuál es lo separado? ¿Cuál es la frase separada? Dice, porque no hay distinción. Ese porque no hay distinción está separado de lo que dice a todos los que creen. Eso porque no hay distinción es como una explicación, es como un paréntesis que Pablo usa. Por eso cuando se estudia las cartas de Pablo, y usted estudia así, directo, leyendo, usted va a entender lo que Pablo está tratando de decir. Pablo hizo una pausa ahí, cuando dice a todos los que creen. Mira, aquí está la pausa. Dice, a ver, ¿qué versión voy a utilizar? La versión Valera. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, coma, para todos los que creen, hace un espacio ahí y dice, porque no hay diferencia. El para los que creen, porque no hay diferencia, no hay correlación, hermano, no hay algo lógico entre una frase y la otra, no lo hay. Pablo para de una forma abrupta, en seco, como se dice, y ingresa otro pensamiento totalmente diferente, que no tiene nada que ver, pero lo pone para aclarar un concepto. Ese es el estilo de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, muy bien, la justicia que viene de Dios, la fe que viene de Dios, de Jesucristo, y que también esa fe tiene como objeto a Jesucristo, está dirigido o es hacia, que es justamente la preposición, es hacia aquellos que están creyendo. Está hablando de los cristianos. A todos los que están creyendo. Ahora, fíjense lo que dice.
a todos los que están creyendo. Ahora, eso puede sonar para algunos, bueno, entonces todos van a creer. No, dice a todos los que están creyendo. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos que están creyendo? Bueno, aquellos que están creyendo son justamente aquellos que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5. Según nos escogió en él, nos, plural, primera persona, nos, pronombre. Dice en él, Jesucristo. Dios nos escogió. En él, en Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos sin mancha delante de él en amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, aquellos que creen, que está hablando en Romanos aquí, a todos aquellos que están creyendo, son aquellos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos adoptados en Jesucristo. Entonces, no son todos como muchos creen, porque dicen la palabra todos los que creen, sino son todos los que están creyendo que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiende usted eso? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, después de eso hace una pausa, paréntesis, y dice, porque no hay diferencia, pues todos han pecado. Ahora, si se da cuenta, es como que no tiene razón de poner lo que está poniendo, porque no hay una secuencia lógica ahí. Porque dice, la justicia de Dios, está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es para todos los que creen o los que están creyendo, porque no hay diferencia. Ahora, es contradictorio porque dice, ¿por qué? Y el por qué es una conjunción de razón. Entonces, ¿cómo es posible que ponga por qué si lo que está diciendo en ese momento no está conectado? Bueno, porque Pablo está haciendo ese por qué, que es una conjunción, lo utiliza no tanto como razón, sino como una explicación, diríamos, como un paréntesis, para aclarar conceptos. ¿Qué es lo que Pablo está aclarando? Fíjense lo que Pablo está aclarando en ese momento. Dice, en el versículo 22, dice, porque no hay distinción. Es un paréntesis. Luego que dice, porque no hay distinción, eh, está, ok, utiliza la conjunción, porque utiliza otra vez la misma conjunción al decir, ¿por qué? O sea, se dan cuenta cómo Pablo utiliza dos conjunciones, ¿por qué? ¿Por qué? Y es la misma. O sea, es como una forma de declesión. Declesión significa, ah, o sea, Pablo es un experto en el idioma griego, que inclusive nos hace a nosotros, que hablamos el idioma de Castilla, también saber usar nuestro vocabulario español. Pablo está usando casi como un ah, subdivisión. Dice, ¿por qué? Y debajo de ese ¿por qué? ¿Me entiende? ¿Por qué? Abajo, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es así, ¿por qué? Y eso es lo que Pablo hace siempre. Y en este caso, Pablo lo que está diciendo es esto. Dice, ¿por qué no hay distinción? Ese es el paréntesis. Y luego dice, ¿por qué? Otra vez, todos han pecado. ¿Entiendes lo que está haciendo Pablo? O sea, esa es la mentalidad de Pablo. Tal vez yo le preguntaría a él, dime, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Ah, ¿por qué tienes que usar todo esto de una forma tan elaborada? Ah, y seguramente él me va a decir, porque es la forma como, es uno, su estilo, y la forma como le encuentra explicar o transmitir el Evangelio. Dice, hace el paréntesis y dice, ¿por qué? ¿No? En esa parte no hay distinción. La palabra distinción significa
separación también, separación, porque no hay distinción. O sea, no están separados. La idea de Pablo es esto. ¿Se dan cuenta por qué Pablo debería haber dicho esto si estuviera escribiendo a nosotros? Porque no hay distinción entre los sudamericanos, los centroamericanos, los europeos, los chinos, los sudamericanos, europeos, lo que sea. Pero como no está escribiendo a todos y está escribiendo un cierto grupo, esos, ese grupo, los lectores, entienden lo que Pablo está hablando. Por eso dice, porque no hay diferencia. Ok, ¿diferencia de qué? No hay distinción. O sea, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando entre de judíos y gentiles. No hay distinción entre ellos porque todos han pecado. Ahí viene, se dan cuenta cómo viene, a eso sí está, esa frase de la paréntesis está conectado. ¿Por qué? Porque no hay, no hay distinción porque han pecado. La razón por qué no hay distinción entre judíos y gentiles es porque todos han pecado. Otra vez, Pablo dice la proposición de causa. En este caso, porque todos han pecado. Y pone una conjunción de copulación. Dice y. Si se dan cuenta, dice el y, ¿no? Porque ahí dice y. Después del versículo 23 hay una coma y. La Valera, déjenme ver también. 23. Y. ¿Se dan cuenta el y? Entonces, el y significa que lo que sigue es un complemento. Está conectando ideas. O sea, la idea completa son dos. Por cuanto todos pecaron, esa es la idea completa, y lo que viene es no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, la Reina Valera dice están destituidos de la gloria de Dios, pero la versión de las Américas dice no alcanza la gloria de Dios. Vuelvo a repetir otra vez. Estos son traducciones. El idioma original es el griego. La palabra que usa Pablo para esto es la idea de alguien que está corriendo. Fíjese, está corriendo. Imagínese una maratón en olímpico. Y hay algunos que se están quedando muy atrás. Y los que están adelante están llegando ya a la meta, ¿no? Ustedes han visto cuando corren, llegan, ahí está una línea. Y cuando llegan a la meta rompen esa línea y ganan. Bueno, una vez que ganan, pues la carrera se terminó, por más que el último llegue. Entonces, Pablo utiliza la idea de que, bueno, todos han pecado. Y, o sea, la copulación que conecta el mismo pensamiento. O sea, no es solamente que todos han pecado. A nosotros nos han hecho a memorizar solamente una parte de toda la verdad. La verdad completa es todos han pecado y no han llegado a la gloria de Dios. La idea de Pablo es esto. Están corriendo, algunos se adelantan rápido, son más veloces, llegan a la meta y cuando están llegando a la meta hay un grupo. Ustedes han visto, siempre hay algunos que se quedan atrás, pero siguen corriendo. Bueno, los que lleguen atrás, según Pablo, son los que ya no llegan a la gloria de Dios. Porque una vez que los primeros pasan la meta, y el resto está descalificado. Entonces, Pablo dice eso, sí, hemos pecado, todos, y no hemos llegado a la meta. Estamos descalificados. Por eso dice, y yo creo que esa idea es la que la Reina Valera usa, dice destituido, es una palabra legal. Estamos destituidos. Claro, las Américas utiliza la parte, diríamos, más literal, no alcanzan. Y es cierto, que los que están atrás no alcanzan la meta. Bueno, la meta es la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que es el pecado. Completo. Pecados no alcanzamos la gloria de Dios. Todos. Judíos y gentiles. Entonces, ese paréntesis es lo que Pablo está poniendo. El paréntesis termina ahí y Pablo sigue en el versículo 24. ¿No? Dice, siendo justificado gratuitamente. Ahora, el versículo 24 es parte del versículo 22. Hasta para todos los que creen. O sea, debería haber sido así. Es decir, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, que es de Jesucristo la fe, para todos los que creen, siendo justificados. Pero recuerden, en medio hay un paréntesis que empieza con, porque no hay distinción, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Cristo. Entonces dice, siendo justificados. ¿Me está siguiendo? Siendo justificados, que está en el verbo, participio presente. Interesante, porque cuando Pablo habla de la fe, de los que creen, está diciendo de los que están creyendo ahorita. Cuando Pablo habla de siendo justificado, está hablando de los que están siendo justificados ahorita. Entonces el tiempo del verbo de las dos frases nos indica que los que creen en Cristo son los que son justificados. Y los que son justificados son los que son salvos. O sea, no existe, bueno, ya somos justificados en el pasado. No, lo somos en este mismo momento. Es una acción, el verbo está activo. El verbo está activo. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, nuestra salvación no se pierde. Está activo. Por la gracia de Dios. Por eso dice, siendo justificados, su justificación es activa. No, dice ahí, gratuitamente por su gracia. Ahora, es interesante porque dice gratuitamente por su gracia. Está diciendo que la gracia es de Él. O sea, el genitivo es un pronombre posesivo de Él, la gracia de Él. Fíjese, la gracia de Él es una gracia, el adjetivo, gratuita. Pablo utiliza el adjetivo gratuito, referente a la gracia que proviene de Dios. Somos siendo justificados, por eso dice Pablo más arriba, aparte de la ley, separados de la ley, somos siendo justificados ahora mismo, gratuitamente, como regalado, un regalo. Ese regalo viene de Dios. Así nosotros somos justificados. Es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿no? Por su gracia. La gracia es un don. En el idioma original significa cariti. Cariti es don relacionado a Dios. Toda gracia es de Dios. Todo beneficio espiritual. La gracia es un beneficio espiritual. Dios nos lo da de una forma gratuita. Pero, ¿cuál es la transacción? ¿Cuál es el medio? ¿Qué es lo que sucede detrás de esa transacción que Dios nos da a nosotros? Y aquí viene. Utiliza la preposición a través, por medio de. De aquí nos da la explicación cómo sucede esta gracia gratuita, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, acá Pablo utiliza otro elemento jurídico, redención. Redención significa un término legal que significa que uno pagaba cierto precio para dejar libre al preso. Pagaba cierta cantidad de dinero para comprar la libertad del preso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí está entrando otro concepto que no lo había hecho anterior, y es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, Pablo llama al sacrificio de Jesucristo una transacción legal redentiva. Quiere decir, él pagó cierto precio para liberarnos a nosotros del pecado. Esa palabra que utiliza es redención. Se traduce como redención. Pero quiere decir dos cosas también redención. Significa propiciación y expiación. Dos cosas importantes en la muerte de Jesucristo, la redención. Propiciación quiere decir que cuando Jesús paga el precio para liberarnos, Él está desviando la ira de Dios sobre nosotros.
Todo el que está sin la gracia de Dios tiene la ira de Dios. Cuando Jesús paga el precio para liberarnos, está diciendo, Señor, ahora desvía tu ira aparte de esta persona. Pero al mismo tiempo, no solamente desvía la ira, porque recuerde, puedes desviar la ira, pero se sigue siendo culpable. Luego que desvía la ira, Jesús dice, ahora voy a limpiarle de todo pecado. Ahora entiendo por qué Juan dice, si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiación. Entonces, cuando dice por medio de la redención, que es o que sucede, que trabaja, que se lleva a cabo en Jesucristo, ¿por qué en Jesucristo? Porque Jesucristo, cuando muere en la cruz Calvario, hace dos cosas. Uno, está que hace propiciación por el pecado. Le dice a su Padre, Padre, que tu ira ya no venga en los elegidos, en los que están creyendo. Y número dos, ahora yo los limpio de todo pecado. Qué hermoso, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Dos cosas importantísimas. La propiciación y expiación. Eso es en el sacrificio de Cristo, en el Calvario, y es lo que lleva realmente la palabra legal redención. Redimir es liberar, pero es una liberación a pago de un precio. ¿Cuál fue el coste del precio en el caso de nosotros? La muerte de Jesucristo. Y dice el versículo 25, ¿a quién se refiere a Jesús? Perdón, 26. Dios, el sujeto. Dios es el que hace todo este plan. Todo este plan que hace de la redención es porque Dios el Padre lo hizo, exhibió públicamente. ¿O qué quiere decir la palabra aquí que Pablo utiliza? Es que lo puso delante de todos para que todos lo observen como un acontecimiento público en la crucifixión, con un propósito. O sea, no solamente lo expuso, hay un propósito en la exposición gráfica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El Padre lo expuso, todos miraron a Jesús ahí. Y el propósito justamente es que él estaba haciendo propiciación y expiación por los pecados de su pueblo, de los elegidos, de aquellos que siguen creyendo, de aquellos que están siendo justificados por la fe de Jesucristo en Jesucristo. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo por su sangre, ¿no? Dice propiciación por su sangre, muerte, cuando habla sangre se refiere a la muerte, a través de la fe. Miren, se dan cuenta cómo dice, a través de la fe, dice, ¿no? Mostrando, a ver, ¿dónde está? A través de la fe en su sangre, ¿no? Otra vez mostrándole a través de la justicia de Cristo, habiendo, ¿no? A través o porque de pasar por alto los pecados de antemano. Está, ok. Aquí exhibió públicamente por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Esta es la justicia de Dios. Por eso dice Pablo que la justicia de Dios se demostró aparte de la ley en Jesucristo. Ahí está demostrando. El versículo 25 es muy importante porque dice como demostración de su justicia. Entonces, cuando alguien dice en el 21, pero aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado, la pregunta es, ¿cómo se ha manifestado? Versículo 25, como demostración de su justicia, cuando le exhibió públicamente como demostración de su justicia. O sea, Pablo está respondiendo el versículo 21 en el versículo 25. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Cuáles anteriormente? Los pecados del antiguo pacto. O sea, Dios no los castigó. Dios no eliminó a los del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era traer a Jesucristo.
¿Entienden? Muchos no entienden esa parte. Cuando dice, y Dios, la Reina Valera dice, por medio de la fe, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claro, aquí está bien traducido, porque la razón que Dios realmente pasó por alto los pecados pasados del, del pacto antiguo es porque él tenía en mente demostrar públicamente a Jesucristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, como la verdadera propiciación y expiación por los pecados de su pueblo. Por eso Dios no castigó, no eliminó al pueblo que estaban viviendo en el antiguo pacto, ¿no? Porque manifestó su gloria de ese tiempo. Entonces dice el versículo 26, con la mira. Entonces de ahí, una vez que ya termina eso, dice que el versículo 26, dice, pone la explicación, ¿no? Para mostrar, versículo 26, para demostrar, está la reina, perdón, las Américas lo pone muy bien, la Reina Valera también, con la mira de manifestar, es solamente una palabra en el griego, por eso me gusta más la versión de las Américas, para demostrar o mostrar en este tiempo, fíjese otra vez, ¿cuál tiempo? Tiempo de la gracia, el nuevo pacto, en este tiempo, ¿no? Su justicia, ¿no? Para mostrar su justicia. ¿Cuál justicia? Jesucristo es la justicia de Dios, a fin de que Él, quien Dios, sea justo y sea el que justifica. ¿Se dan cuenta? La razón por la cual Dios mostró a Jesucristo como propiciación y expiación de los pecados de su pueblo es para que Dios, el Padre, ¿no? En el verbo infinitivo, sea siempre justo. Recuerde que usa el infinitivo. ¿Infinitivo qué significa? El verbo infinitivo implica de que lo que es no tiene principio, no tiene fin, siempre es Él. ¿Es el qué? Justo, justo, a fin de que Él sea siempre justo. ¿Y qué más? Sea justo y que Él sea el justo y sea Él el que justifica a quién. La justificación viene de Dios del Padre, al que, y fíjese lo que dice ahí, al que es de la fe de Jesús. Ahora, esto es muy importante, porque en el, eh, 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 en el original dice que sea el justo y que, fíjese lo que dice, en realidad diga, y siga justificando al que es de la fe de Jesús. Ahora, bien interesante, es como un juego de palabras. Pablo está diciendo, la justicia de Dios es la manifestación pública de la muerte de Cristo, lo cual significa la propiciación, la expiación de los pecados de su pueblo, ¿no? A fin de que Dios siempre sea justo y sea Dios el Padre el único que siga justificando a aquellos que son de la fe que viene de Jesús y cuya fe está en Jesús. Es un concepto teológico, creo que ya me estoy pasando la hora. Hay mucho, posiblemente lo voy a explicar más en escrito, pero sí, a veces la próxima semana lo amplío más, pero es fantástico, es maravilloso esta enseñanza, esta verdad que Pablo escribe, porque este es el corazón del Evangelio, hermano. Si usted no entiende eso, está perdido. ¿Okay? Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este momento, que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros y que en este día, que este día sigamos aprendiendo tu palabra, pon un corazón de agradecimiento, de humildad, de amor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.